Vamos a hacerlo en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 5. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 5. Y los invito, hermanos, a leer el versículo 17. El mensaje se llama Cuando Dios muestra su justicia. Cuando Dios muestra su justicia. Dice ahí, hermanos, Ezequiel 5, 17. Enviaré pues sobre vosotros hambre y malas bestias que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por ti, y meteré sobre ti cuchillo. Yo Jehová he hablado. Para la gloria del Señor Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos. Cuando Dios muestra su justicia. Bendito sea el Señor. Nosotros hemos oído hablar del amor de Dios. Hemos oído, hermanos, hablar de la misericordia de Dios. Hemos oído hablar de la bondad de Dios. Son atributos de Dios. Pero a veces hablar de la justicia de Dios es cuando la observamos en la cruz del Calvario. Cuando el Señor demostró su justicia perfecta, demostró que es un Dios justo, que su misericordia no intervino con su justicia, que su amor tampoco intervino con su justicia, hermanos, sino que la justicia perfecta de Dios se mostró en su Hijo Jesucristo. Fue por eso que el Señor fue castigado. Fue por eso que el Señor fue crucificado, hermanos. Amén. Como dice el profeta Isaías, herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Y el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Por la herida de Cristo. No había, hermanos, otra razón sino que mostrar en los siglos venideros la justicia de Dios. Hoy en día, hermanos, se predica el amor, se predica, estamos experimentando el amor del Señor, estamos experimentando su gracia, pero un día se va a demostrar su justicia. Oh sí, hermanos, sí, porque el día de que Dios juzgará a las naciones y a cada persona viene. Hoy le damos gracias al Señor por su misericordia. Así que vamos en este mensaje a ver estos tres pasos que nos muestra este pasaje de Ezequiel 5 para allegarnos a Dios, hermanos, para allegarnos a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Primero, por su mensaje, ¿sí? El Señor está hablando, hermanos. ¿Sí se han dado cuenta que el Señor ha hablado por sus profetas, ha hablado por sus obras,
Y dice el autor de Hebreos capítulo 1, en los últimos días nos habló por medio de su Hijo Jesús. Esa palabra encarnada. Hoy, después de Cristo, envió apóstoles que hablaron y predicaron el Evangelio. Y después puso pastores y maestros para enseñar su Evangelio. Así que el Señor no ha estado callado. El Señor ha hablado, hermanos. Y vean que en el tiempo aquí de Judá, cuando ellos fueron exiliados, todavía les envió a este profeta Ezequiel, que ya vimos que fue sacerdote, pero también fue profeta. Y todavía venía, hermanos, una grande calamidad a Israel. Grande, hermanos, no solamente la primera transportación a Babilonia, sino esa transportación fue en 3 etapas. Todavía vendría otra etapa donde los judíos verían su calamidad, y es lo que les está enseñando acá. Primero el mensaje, y hemos visto que el mensaje lo hace con un símil. Esto quiere decir con un ejemplo, no solamente como si estuviera actuando, vamos a decirlo así, ¿sí? Y vemos, hermanos, el mensaje. Vean, capítulo 5. Le dijo Dios a Ezequiel, del 1 al 4, tú, hijo del hombre. Vean, escuchen el mensaje. Tómate un cuchillo agudo. Oh, hermanos, ¿qué es lo que está queriendo decir Dios acá? Tómate un cuchillo. Le dijo a Ezequiel. Imaginen, hermanos, cuando alguien nos dice, pásame ese cuchillo. ¿Para qué quiere usted un cuchillo? Dame ese cuchillo para acá. El Señor le dijo a Ezequiel, hijo del hombre. Si tú estás representando, hijo del hombre también significa representar a la nación de Judá. Toma un cuchillo y que esté agudo ese cuchillo, que esté filoso. Toma una navaja de barbero también, de los que rasuran. Entonces está armando a Ezequiel. Y hazla pasar sobre tu cabeza. Rasúrate, Ezequiel. Tómate después un peso de balanza y reparte los pelos o los cabellos. Entonces lo que está haciendo Ezequiel es le está mandando, como le mandó cuando hizo la maqueta de Jerusalén en el capítulo 4, ahora le dice, te me rasuras tu cabeza y tu barba. Y agarra los cabellos y trae una pesa, una balanza. El Señor, hermanos, va a traer todo a balanza, a pesa. Es la justicia de Dios. Cuando el Señor pesa las cosas. ¿Y qué tan preciso es el Señor pesando las cosas que ahora le manda a Ezequiel no a subirse él en una balanza, sino a su cabello pesarlo en una balanza? ¿Cómo pesas el cabello? Bueno, es tan preciso Dios con lo que va a hacer, hermanos. Pone sus cabellos en la balanza y mira, una tercera parte quemarás con fuego tus cabellos de tu barba. Se rasuró la barba y su cabeza. Tenemos un profeta totalmente sin cabello y sin barba. Y la tercera parte la vas a quemar con fuego. Vas a ir en medio de la ciudad y vas a quemar tus cabellos en medio de la ciudad. Cuando se cumplieren los días del cerco, esto es cuando Nabucodonosor llega a cercar la ciudad de Jerusalén, entonces vas a llegar tú con tus cabellos, la tercera parte, y tu balanza, y lo vas a quemar a fuego, la tercera parte. Imaginen esos judíos viendo a su profeta quemando la tercera parte de su cabello. ¿Qué le esperaba a la ciudad, hermanos?
Y luego dice, cuando tomará otra tercera parte y herirás con cuchillo alrededor de ella. Entonces puso los cabellos y empezó a herir la otra tercera parte con ese cuchillo filoso. Y una tercera parte, la otra esparcirás al viento. Entonces tomó de sus cabellos, los dividió en 3, pero pesados, no al azar. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Y una tercera parte la quemó, la otra tercera parte la acuchilló, y la otra tercera parte de sus cabellos los aventó en el fuego, en el viento. Y dice Dios, y yo desenvainaré espada en pos de ellos, en pos de Israel. Tomarás también de allí, de su cabello, unos pocos por cuenta, contados, muy pocos, y los vas a atar en el canto de tu ropa. Aún así Dios se muestra misericordioso, ¿ven, hermanos? Porque no le dijo quema todo el cabello, acuchilla todo el cabello y avienta por el viento todo el cabello, sino contados, tomas unos cabellos y los atas al canto de tu ropa. Quiere decir, hermanos, que dentro de la justicia de Dios también está su misericordia para salvar a unos pocos. Miren lo que dijo el profeta Jeremías: y será que si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a cuchillo, a cuchillo, el que a hambre, y el que a cautividad, a cautividad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tristemente, hermanos, este camino del Señor no son todos los cabellos. Los cabellos de Ezequiel están siendo un símbolo de Judá, de cada una de las personas de Judá. Ese fuego quiere decir todos los que van a morir cuando Nabucodonosor vendría y quemaría la ciudad, y muchos tratando de huir morirían quemados. El cuchillo, muchos al tratar de salvarse morirían por la espada de los babilonios, y los que salieran y huyeran serían esparcidos por las tierras, por las naciones, para finalmente morir. Pero Dios le dijo al profeta, pero vas a salvar unos pocos cabellos atados a tu ropa. Quiere decir, mi pueblo seguirá adelante, pero tengo que mostrar mi justicia. Y todo esto, hermanos, por causa de la rebeldía. No nos enseña el Señor que su mensaje, hermanos, nos está hablándole a la gente, le ha estado hablando por más de 2000 años, les ha estado hablando el Señor. Hoy en día podemos decir que somos los más privilegiados, porque por donde sea está la palabra de Dios. Voltea usted a la izquierda y ahí está la palabra de Dios. Voltea usted a la derecha y ahí está la palabra de Dios. Tiene usted la oportunidad de tener una Biblia morada, una Biblia café, una Biblia grande, una Biblia pequeña, una Biblia con letra pequeña, con letra grande, con adornos de piel, una Biblia barata, una Biblia cara. Gracias a Dios. Hermanos, la palabra de Dios está por donde sea. Dijo un predicador, si te vas a ir al infierno, vete al infierno desde una isla desierta donde nunca se haya predicado el evangelio, pero no te vayas desde una ciudad donde la palabra de Dios abundaba. Entonces, el Señor Jesucristo
A él le preguntaron y le dijeron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les dijo: porfiad, quiere decir insistan, luchen a entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Solo aquellos que han recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos el mensaje de Dios. Tenemos el mensaje, hermanos, de nuestro Señor para no entrar en el juicio. Es algo glorioso saber que el cristiano ya no recibe juicio de parte de Dios. ¿Usted sí sabe eso? Que el Señor ya no lo va a traer a juicio. No, hermanos, porque nosotros ya fuimos enjuiciados hace 2000 años. El Señor ya derramó su ira sobre Cristo, por eso somos cristianos. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Ese es, hermanos, el punto 1. El punto 2. Ahora el Señor va a mostrar la causa y su primera causa y su primer veredicto en su juicio. Ya dio su mensaje. Ya Ezequiel, de una forma, como un ejemplo, rasurándose la cabeza. Hay quienes leen este pasaje y se rasuran la cabeza. Dice: me tengo que rasurar la cabeza. Hay que estudiar un poco la Biblia, ¿no? Eso es un ejemplo. Ahora vean, número 2, la causa. Primera causa y primer veredicto. Vean, ¿por qué está enjuiciando Dios en primera instancia a Judá? ¿Por qué? Versículo 5 dice: así ha dicho el Señor Jehová. Esta frase la usa unas 4 o 5 veces en este capítulo y se usa mucho en la Biblia. No lo dice hombres, así ha dicho Jehová, hermanos. Esta es Jerusalén. ¿Saben qué representa la cabeza de Ezequiel? Jerusalén, precisamente. La navaja, cortarse el cabello, significa vergüenza. Para un judío en esos tiempos, rasurarse la barba, rasurarse la cabeza era motivo de vergüenza, de pena. Y entonces el Señor dijo: esta es Jerusalén. ¿Cuál es la causa por el juicio, Señor? Bueno, la puse en medio de las gentes y de las tierras alrededor de ella. Versículo 5. El versículo 6. Y ella, Jerusalén, vean cómo la toma en un término femenino, como su esposa, como su novia. La puse en medio de las gentes, a mi pueblo escogido. ¿Y qué hicieron ellas? Cambiaron mis juicios y mis ordenanzas en impiedad, más que las gentes y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis juicios y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por eso, esa es la causa. ¿Ven cómo el Señor es justo? Él muestra la causa. Por eso te voy a enjuiciar. Por eso vas a venir delante de mí a juicio. Porque hiciste lo malo. Porque cambiaron la verdad de Dios en mentira. ¿No es lo que está haciendo hoy el mundo, hermanos? Yo insisto en esto. Vean la ética de hoy. Vean la moralidad del mundo el día de hoy. ¿Vivimos en un mundo moral? ¿Vivimos en una inmoralidad terrible? Y piensan que todo va a seguir sin represalias. Hoy los hombres toman una mujer y se cansan y se toman otra mujer y tienen hijos con una, con otra
y con otro. Y las mujeres, igual. Tienen hijos con uno, con otro y con otro. Un pastor dice: Dios me reveló que ella no sería mi esposa. Así que agarré a la de 20 años. Y soy su pastor. Esa es la ética en la que vivimos hoy. Porque la palabra de Dios dice: puse a mi pueblo en medio de las naciones para ser la luz del mundo. Pero ellos tomaron los mandamientos de Dios. Y aquí se hace mi palabra. Yo tengo otra perspectiva. La iglesia debe ser renovada. Tenemos que actualizarnos conforme a la cultura. A ver qué les gusta a los jóvenes. A ver qué les gusta. Es que la juventud de hoy es distinta. Eso es lo que hace la sociedad. Y nosotros, como el sapo, ahí adentro del agua caliente, y nos acostumbramos. Nos acostumbramos ya a ese tipo de sociedad. No, hermanos. Jovencitas, Dios les mandó casarse una vez con un solo marido para toda su vida. No vives con un hombre si no es tu marido, si no se comprometen, si no hay un compromiso delante de Dios, si no se casan. Jóvenes, Dios mandó que tomen una mujer y no viven con ella hasta que no están casados. Esa es la palabra de Dios y no me importa qué digan los demás. Así ha dicho Jehová el Señor. A Él la gloria. Es la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Cristo, aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito Dios. Y dice: desecharon mis juicios, mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. Parece que esto se escribió en el 560, 570 antes de Cristo. Vean la inmoralidad que había, la idolatría. Pero verdad que la palabra de Dios encaja perfecto con el mundo de hoy. Perfecto, hermanos. Miren, por mí cámbienle la palabra, no, la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, los verdaderos cristianos siempre van a decir no al pecado, siempre. Sin irse para la izquierda, ni irse para la derecha. Y nada de que es mi hijo, mi hija, mi abuelo, mi abuela. Nada de eso. Se apellide como se apellide. Así dijo el Señor. Por tanto, y es el primer juicio, versículo 7. Otra vez. Así ha dicho Jehová. Ezequiel dijo: esta es la palabra de Dios. Y les hace una pregunta a Judá: por haberos multiplicado más que las gentes que están alrededor de vosotros, ¿no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes? Oh, ya ahora, porque ya eres un pueblo grande, ya eres una nación establecida, ya tienes todo lo que quieres, ahora te vas a rebelar contra los mandamientos de Dios. Bueno, por eso, dice: ni aún según las leyes de las gentes que están alrededor de vosotros habéis hecho. Por eso, versículo 8 otra vez: así pues,
ha dicho el Señor Jehová. ¿Ven de quién es la palabra, hermanos? ¿Ven de quién es la autoridad? ¿Ven por qué hablo así? No digo, bueno, hermanos, pues si a ustedes les parece, a ver qué piensa, que ven. No, así ha dicho Jehová. Tú debes de escuchar, porque así dijo Jehová. Debemos de escuchar. Isaías dijo, a este miraré, al que es manso, humilde y tiembla a mi palabra. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesucristo. Esta sociedad está podrida, hermanos. Este mundo está bajo las garras del maligno. Sal de ese mundo. Salgamos de ese mundo, hermanos. El Señor nos va a juzgar. Pablo le dijo a los romanos, no solamente hacen estas maldades, sino consienten a los que las hacen. El Señor le dijo a Juan, dile a esta iglesia, yo conozco tus obras. Sé lo que estás haciendo. Y sabes que si no te arrepientes, voy a quitar el candelero, esa luz que yo te di, de tu lugar. Si tú me dejas, yo te voy a dejar. He aquí voy. Vean, el versículo 8 es impresionante, hermanos, este versículo. Impresionante. Vean. Así pues, ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo contra ti. ¿Usted se ha puesto a pensar si Dios está contra nosotros? ¿Contra usted? Que Dios le diga, he aquí, estoy contra ti. Que Dios le diga, estoy contra ti. Estoy en tu contra. Sí, yo. Así dice el versículo 8. Y haré juicios en medio de ti, para que vean todas las naciones. No te voy a enjuiciar en privado, te voy a enjuiciar delante de todos. Todos van a ver. Y haré en ti, vean, lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante. ¿Por qué, Señor? A causa de tus abominaciones. Esa es la causa. Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Pero este es el mismo Dios que predica la Biblia. No es otro distinto. Muchos dicen, es que Dios es un Dios de ira en el Antiguo Testamento y Dios un Dios de amor y perdón en el Nuevo Testamento. Pues no has leído Hebreos donde dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Aleluya. Es el mismo Dios, hermano. No has leído Malaquías donde dice, yo Jehová no me mudo, no cambio. ¿No has leído Hebreos donde dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Entonces, ¿qué es el juicio? Versículo 10. Por eso, por tus abominaciones, los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos, todo tu residuo. Lo que estaba haciendo Ezequiel con su cabeza, eso es lo que iba a hacer Dios. Y por causa del tiempo, vamos un poco rápido, hermanos. Pero vean que esto de comer, los padres comiendo los hijos y los hijos comiendo los padres, literal. Fue literal. Y el Señor se los advirtió desde Deuteronomio. Dice, comerás el fruto de tu vientre. Cuando te alejes de mis mandamientos, le dijo a Israel, vas a comer el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio.
Y Jeremías en las Lamentaciones escribió y le decía al pueblo: levántate, da voces en la noche, en el principio de las velas, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y empieza a orar, mira, oh Jehová, considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto, su fruto, los pequeñitos de sus crías? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis mancebos cayeron a cuchillo. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Esto fue literal, hermanos. Tanta fue el hambre y la calamidad que pasó en Israel, que las mujeres se ponían de acuerdo. Hoy nos comemos a tu hijo, mañana nos comemos al mío, a su bebé. Por eso que Jeremías lamentaba y decía: las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Fuéronles comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Este es el juicio de Dios. Esto, hermanos, nos lleva, está el libro de Ezequiel, nos da un ejemplo, hermanos, para que nosotros temamos a Dios y nos acerquemos al Señor. Nos acerquemos, tengamos temor de Dios en nuestras vidas. Y por último, muestra una segunda causa y otro veredicto, del 11 al final. Dice: por tanto, vean, me gusta esto, vivo yo. O sea, estás hablando con el Dios vivo, no con tus ídolos de madera. Estás con el Dios vivo. El Dios vivo ve, el Dios vivo oye, el Dios vivo conoce tu corazón. Vivo yo, dice el Señor Jehová, ciertamente, ahí está la causa, por haber violado mi santuario con todas tus abominaciones. Vean el juicio: te quebrantaré, mi ojo no te perdonará, tampoco tendré yo misericordia. Parece que, ¿dónde está este Dios en las iglesias? Este es Dios, hermanos. Es el juicio de Dios. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, otra de hambre será consumida, otra tercera parte caerá a cuchillo alrededor de ti, y otra tercera parte esparciré en los vientos. Y se cumplirá el furor de Dios hasta que repose en ellos mi enojo. ¿Ya vieron? Tenemos un Dios enojado, hermano. Dios no está ahí sonriendo con el mundo pecador que nos rodea. Dios está enojado. Así dice la Biblia, versículo 13: mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando habré cumplido en ellos mi enojo. Lo dice 2 veces. Versículo 13. Dice que tornaré en desierto y en oprobio. Sí, esa palabra oprobio es un reproche, una afrenta hecha. Dice escarnio, en burla, entre las gentes que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte, de todos los que van pasando. Todos te van a ver tu calamidad, Jerusalén. Y será oprobio, escarnio, escarmiento, espanto a las gentes que están alrededor de ti, cuando yo hiciere esto en tus juicios. Imaginen, hermanos, las naciones que sabían que Dios estaba bendiciendo a Israel, y ahora les destruye el templo. El rey sale, les sacan los ojos, matan a sus hijos delante de él.
Imaginen el temor que vino de Dios en las naciones. Y la palabra de Dios dice que el juicio comienza desde la casa de Dios. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de juicio. Cuando Dios manda su juicio, cuando Dios manifiesta su juicio, bendito sea el Señor. No es esto, hermanos, vean, dice, arrojaré sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el arrimo de pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y malas bestias que te destruyan, y pestilencias, sangre pasarán por ti, y meteré sobre ti cuchillo. ¿Quién dijo esto? Yo, Jehová, he hablado. O sea, esto no lo estamos inventando, hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, Iglesia del Señor, bendito sea el Señor. Alejémonos del pecado, hermanos. Y no aceptemos la mala ética de esta sociedad, sino que mantengamos la luz del Evangelio, ¿verdad? Y que el Señor se apiade de nosotros. Que digamos, es palabra, así lo dijo la palabra de Dios, así lo dice el Señor. Como decía nuestra hermana, testificaba, yo le estoy diciendo a mis hijos, es que ustedes son muy exagerados, anticuados, ustedes no han aprendido a vivir hoy. Pero es la palabra de Dios, hermano. Y no queremos esta calamidad en nuestras vidas, sino queremos la misericordia del Señor. Amén. Que el Señor, hermanos, ¿ustedes se imaginan toda esta ira en Jesucristo? Ahí está, hermanos, el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Ahí está el perdón de nuestras faltas. ¿Sabe usted que usted se merecía todo esto? Se merecía todo esto. Hambre, cuchillo, pestilencia. Y el Señor nos ha dado perdón de pecados. Ha sido misericordioso con nosotros. Y somos salvos por su gracia. Entonces, hermanos, es digno el Señor de que le demos la gloria. Amén, hermanos. Bueno, que este mensaje sea para la honra del Señor. Gracia y paz de Dios sea con todos ustedes.